7:16 de la mañana y ustedes pudieron escuchar el spot. Si usted tiene por más de 15 días tos, debe ir entonces a los hospitales de la Municipalidad del Sisol, a los del Ministerio de Salud o a los de eSalud. El análisis, el despistaje sobre esto es gratuito y está al alcance de todos. Javier Alba es asesor de la Gerencia de Servicios de Salud de el Sisol. Cuéntanos un poco cómo el sistema de solidaridad está viendo esto y también creo las actividades que se están desarrollando desde hoy. Claro. En 2011 la alcaldesa Lima, Susana Villarán, determinó que este es un tema de prioridad metropolitana, dadas las cifras que en ese momento se informaban. Se señalaba que de los alrededor de 34.000 casos anuales que se producían en el Perú, ¿Nuevos? Más o menos nuevos, que se producen cada año, más o menos 20 y tantos mil correspondían a Lima, es decir, algo más o por el 50% aproximadamente. Frente a esa grave situación determinó que los diferentes componentes del municipio que trabajan en salud tomen eso como prioridad, y en el Sisol se empezó a organizar el programa de prevención y apoyo a las acciones sobre tuberculosis. Ese programa se realizó en coordinación con las DISAS de Lima, en particular, bueno, acá cuando Lucho estaba en la DISA Lima Ciudad, trabajamos coordinadamente porque había que empezar casi desde cero, ¿no? Había que acreditar los laboratorios, había que capacitar al personal y paulatinamente se fue organizando ese programa. Muy lento el primer año, en el segundo año hemos mejorado bastante. Tenemos algunas cifras. El 2012 se han identificado aproximadamente 12.000 sintomáticos respiratorios, se han hecho alrededor de 19.000 a 20.000 vaciloscopías en los hospitales de la solidaridad, y se han diagnosticado más o menos alrededor de 500 personas con tuberculosis. O sea, de esos 20.000 que estaban con... No. De esa cantidad se diagnosticaron... De los 12.000, perdón. De los 12.000 se diagnosticaron 500. Y cuando ya se diagnosticaron, ¿ustedes pueden saber qué tipo de TB es en el instante? No, TB sensible, pues BK protis positivo, ¿no? La TB sensible. Estos casos, salud cuando corresponda, porque por norma son las únicas instancias que pueden dar tratamiento, ¿no? Y el otro tema es que esto, bueno, se hace de manera gratuita, al igual que cualquier otro servicio del país. Hasta antes del 2011 se cobraba, ¿no? Se cobraba poco. ¿Cuánto se cobraba? Se cobraba 5 soles. 5 soles. Beca, ¿no? Y ahora es completamente gratis, entonces acceso gratis, gratuito y universal. Y cuando ya son detectados, se dirigen al Ministerio de Salud. ¿Qué pasa, doctor Fuentes, cuando hay una persona que ya a través del Ministerio de Salud, del Sistema de Solidaridad, llega y es una persona que tiene TB? Sí. Bueno, yo quiero destacar algo importante, precisamente de lo que ha hablado Javier. Por primera vez, hace un par de años, se articulaba en Lima, en la ciudad que tiene la mayor tasa de incidencia, por primera vez se articulaba este sistema del Ministerio de Salud y Sisol. Ha sido fundamental porque todos sabemos que aproximadamente 30-40% de la población de Lima se ha atendido alguna vez en el sistema solidario. Y no habían coordinado. Antes parecía descoordinado. Entonces con Javier, con esta iniciativa que tenía precisamente a través de Sisol, comenzamos a articular. Y la idea era que una vez detectado estos pacientes, estas personas, nosotros le hagamos las pruebas de sensibilidad, los recibimos dentro de los establecimientos y les damos el tratamiento gratuito, absolutamente gratuito. Si es TB sensible de un esquema, si es TB multidrogo resistente o XDR con otro esquema. Y quiero aprovechar la oportunidad para señalar algo que nuestra ministra ha sido muy enfática. En este momento no tenemos problemas con el abastecimiento de medicamentos. Tenemos garantizado absolutamente todos los medicamentos. O sea, ningún peruano le debe faltar tratamiento gratuito sobre el... Ningún peruano. Y es importante porque el sistema solidario, el Sisol, inmediatamente nos está enviando los pacientes a los diferentes establecimientos del Ministerio y también de Salud, y se les está brindando la atención correspondiente. Muy bien, en los 3 casos, porque hay 3 casos de TB, ¿no? La sensible, la multidrogo y la extremadamente resistente. En los tres casos. Y es más, es interesante porque nosotros en el Ministerio de Salud a veces tenemos dificultades para las evaluaciones especializadas que requieren algunos pacientes, sobre todo los que están en situación de multidroga resistencia. Y entonces ahí Solidaridad nos apoya también con esos exámenes. Por ejemplo, a veces tenemos dificultades en los neumólogos, dificultades en los otorrinolaringólogos,
ellos son los que nos están apoyando. Hay una articulación. Y por eso es que es importante este momento, porque nos está permitiendo hacer una atención más integral de la persona afectada. ¿Y cómo es este asunto de esta articulación en la que hace alusión el doctor Fuentes? Es decir, ¿ustedes tienen algunos temas que los servicios del ministerio no los tienen? ¿Cómo es eso? Bueno, inicialmente fueron coordinaciones puntuales, eso ha ido avanzando al punto que ahora tenemos el convenio CIS, ¿no? Claro, que permite la atención de un buen número de personas en situación de pobreza. Desde casi fines del año pasado que se empezó a implementar a la fecha, se han atendido alrededor de más o menos 100.000 personas. Y más, ya creo que... Y solo en algunos servicios, ¿no? Entonces, esto es una cosa muy interesante porque va a permitir que la población de menos recursos acceda a atenciones especializadas, complemente la atención del primer nivel. Y bueno, las cifras son interesantes a proyectarlas, ¿no? Si 6 servicios en 3 meses tienen esa proyección, entonces imaginémonos 20 servicios a lo largo del año. 113.000 atenciones, justamente veo acá en la página web del CISOL, la nota de prensa, 113.000 atenciones. Y ese era como uno de estos grandes temas que estaba siempre pendiente, ¿no? De la integración, cuándo se podrían coordinar. Y bueno, cuando hay voluntad política parece que esas cosas pueden avanzar. Y déjeme decirle, porque es importante para estas acciones de control de tuberculosis, que sirve como sombría para un conjunto de políticas de reforma del sector. Esta es una articulación realmente público-público, porque nosotros, el ministerio, somos el sector público y la Municipalidad de Lima es el sector público. O sea, es una articulación público-público. Claro, que el privado del servicio es otro asunto. Es otro asunto. Es un asunto ya de la misma municipalidad bajo las modalidades que debe haber. ¿Y esto qué cosa está haciendo? Mejorando la garantía de la calidad de atención de los pacientes, que es lo más importante, porque a nosotros lo que nos debe importar es que la persona afectada sea atendida oportunamente y con calidad. Así es, y desde ustedes, desde los servicios educativos del Agustino, licenciada Alicia Vilches, esto que nos cuentan de alguna manera los representantes de las autoridades, ¿se traduce en las necesidades de la gente o habría que hacer un poco más quizá? Porque siempre hay esta tensión, ¿no?, entre las autoridades un poco y la gente que está fuera de la autoridad, que quizás puede tener otra perspectiva. Y estamos en confianza como para plantearse algún tema pendiente. Bueno, nosotros exigimos a las autoridades, más que nada a nuestro alcalde desde el comité multisectorial, que se cumpla lo ofrecido, pues, que se cumpla con todas las acciones programadas dentro de este plan anual que realizamos desde el comienzo de año. Y lo que queremos, pues, que... ¿Qué es lo que estaría pendiente, por ejemplo? Bueno, se inauguró en diciembre del año pasado, se puso la primera piedra para edificar la Casa de Alivio, pero hasta ahora pues no tenemos... La Casa de Alivio donde van las personas afectadas con TB. Con TB. Pero alguna vez me acuerdo que un vecino en un programa llamó y justamente dijo... la gente tiene resistencia, pues, ¿no? Si le van a poner una casa al costado donde van a estar, digamos, alojados, ¿no? Las personas con TBC, resistencia de los vecinos. Entonces, ¿es esa una medida adecuada? No sé, yo les preguntaría también a Javier y al doctor, ¿es una medida adecuada estas casas? Porque ustedes lo de la Casa de Alivio lo ven como una necesidad, de todas maneras, que haya. Siempre, es necesario, y hay una experiencia linda en La Victoria con el doctor Fuentes, ¿no? Y bueno, asimilando esa experiencia, en el Agustino se decidió pues tener una casa de alivio, pero como usted dice, los vecinos protestaron y actualmente está en stand-by. No se hace nada, solamente se colocó la primera piedra hasta la fecha. La casa de alivio, explíquenos al público qué es y si es parte de las políticas que se necesitan implementar o hay otras alternativas. Sí, yo creo que hay diversas alternativas. Una de ellas, por ejemplo, el tratamiento a domicilio de los pacientes afectados con MDR, pero ciertamente yo quiero aprovechar la oportunidad para saludar el trabajo de la sociedad civil, ¿no? Estos mecanismos de participación como la Comul, por ejemplo, sirven para que las autoridades locales estén permanentemente... Es de la mesa a la que se refiere... Claro, la que se refiere precisamente Carmen, ¿no? Carmen. Es fundamental. Alicia, porque esto ya tiene bastantes años, o sea, no es de ahora.
Y efectivamente, en referencia a la Casa Alivio, es una de las estrategias para fortalecer el DOTS comunitario. ¿Qué es Casa Alivio y qué es DOTS? Claro, el DOTS es el tratamiento directamente observado, significa que la persona debe recibir el medicamento en la boca. Con el trabajador de salud ahí. Con el trabajo, y imagínese, la TV sensible significa que un trabajador tiene que mirar, aproximadamente demora 15 minutos una persona con TV sensible y media hora con TV MDR, multidrogo resistente. Entonces, los establecimientos están saturados, ¿no? Tenemos ahí, vamos a leer Agustino, caso Calcuta, un establecimiento que recibe 120 personas diariamente para tomar sus medicamentos. ¿Y cuántas personas hay dedicadas para atender esas 120 personas? 3 personas. Y ahora estamos fortaleciendo, pero es imposible. Entonces, ¿qué cosa hacemos? Las personas que tienen BK negativo, fíjese usted, una persona que recibe tratamiento inmediato, 72 horas ya los bacilos prácticamente no son virulentos. En otras palabras, ya no infectan. En 72 horas. Pero nosotros decimos que demore un poco más, 45 días, 30, 45 días ya es negativo. Quiere decir que ya no está en posibilidad de contagiar. Pero tiene que seguir con su tratamiento. Pero tiene que seguir con su tratamiento. Y ahí tiene que ir entonces a estas casas en donde reciben el tratamiento ya de la segunda fase. Pero aquí hay la gran importancia de la Casa Alivio del Agustino en comparación con la de San Cosme, que dio muy buenos frutos, es que está vinculado a la reinserción laboral, porque el convenio implica además que trabaje o que estudie en el centro empresarial. Ciertamente, como bien ha señalado Alicia, hay dificultades, hay grupo de personas del grupo donde vive, donde están en este momento, en la corporación, dicen que ahí van a estar con discriminación y estigmatización y falsamente informados, los tuberculosos. Nosotros decimos que esa es la manera más denigrante de tratar a una persona. Es más, en el Agustino, en palabras de algunos representantes de OPS, probablemente, estimada Alicia, y eso lo conversamos, ¿verdad?, con unos expertos de OPS, 70% de la población está infectada, no enferma, infectada. Y entonces hay que cuidarnos. La mejor manera es tratarlos rápidamente. La Casa Alivio permite eso. Miren, qué interesante entonces para los vecinos del Agustino. Javier, sí, rapidito, antes de ir a la pausa. Sí, yo creo que es bueno ir precisando y discrepando y concertando, ¿no? Si la Casa de Alivio no tiene el acompañamiento de la mejora de todos los establecimientos públicos, podría no ser tan potente su apoyo, ¿no? Entonces la situación de Lima es dramática. Si uno revisa el informe de la Defensoría del Pueblo de mediados del año pasado, habla sobre los servicios de salud públicos. Regresamos con eso, Javier, para entrar en esta parte de la conversación tan interesante cuando hay distintas perspectivas sobre un mismo tema y en beneficio de la audiencia para que conozca más acerca de la tuberculosis, ya que mañana es el Día Mundial de la lucha contra esta enfermedad y también estamos tomando nota de sus llamadas al 225-3344 porque los hospitales del CISOL, de La Victoria y del INSE van a ofrecer estos paquetes de análisis en los campos que le hemos señalado hace unos instantes. 7:29, volvemos aquí en Salud para Todos en Radio San Borja.